Bueno, buenas tardes a todos. Em, Estamos entonces hoy em, para hablar de lo que está planificado en el programa como la unidad tercera. Así que tal como lo hice en la clase pasada, voy a compartir pantalla para que la clase sea un poco más dinámica y ustedes también me pueden interrumpir cuando quieran hacer alguna pregunta. Pueden levantar la mano, yo los veo y procedemos a dar las explicaciones que sean necesarias. Em, bueno, a ver, voy a poner compartir pantalla. Bueno, estamos listos entonces para comenzar. En principio, ¿me escuchan bien? Sí. Ok. Bueno, vamos a ir arrancando entonces con la exposición de hoy. Am, bueno, en la clase pasada habíamos hablado de la violencia como abuso de poder y habíamos hablado del término vulnerabilidad. En el día de hoy vamos a ir viendo concretamente qué es lo que sucede en relación a la violencia doméstica en particular y la violencia la violencia doméstica en general y la violencia de género en particular. Habíamos dicho en la clase pasada que había lo que llamamos grupos vulnerables, es decir, grupos que por determinadas características se encuentran en desventaja en relación a otras personas y en muchas de ellas es donde ocurre el abuso de poder. O sea que el abuso de poder tiene que tener su contraparte en una situación que por X motivo presenta algún tipo de vulnerabilidad. En relación específicamente con el tema de las mujeres, existen obviamente movimientos que reflejan, digamos, esa asimetría de poder entre el hombre y la mujer, y hay otro grupo de gente que está en contra, eh, que tienen una postura antifeminista y que refieren que la igualdad de género ya se ha logrado, que las mujeres tienen acceso em, a cargos jerárquicos, jerarquías de poder, y bueno, hoy en día estamos presenciando, digamos, esta tensión que ocurre entre ambos grupos eh, cuando se discuten este tipo de temas. Em, Habíamos dicho entonces que la violencia es considerada por nosotros como un abuso de poder y que requiere un contexto de asimetría, digamos, de alguien que está arriba y alguien que está abajo. Lo mismo ocurre en situaciones laborales, ¿no es cierto? Tenemos las distintas jerarquías, alguien que está arriba nuestro o alguien que puede estar
nuestro- las jerarquías en sí mismas no son, no son malas en sí mismas, ¿no es cierto? Sino que se transforman en dañinas cuando quien ejerce un mayor poder abusa de ese poder en desmedro del que tiene menos poder. Y eso se puede dar en el ámbito laboral como en el ámbito de la pareja, institucional, en fin, hay un montón de situaciones que obviamente como nosotros estamos en esta carrera, digamos, de ciencias de la familia, por supuesto nos interesa hacer hincapié en qué pasa en el ámbito familiar. Bueno, en principio, eh, como todos ustedes saben, eh, existe en nuestro país la ley 26485, donde se mencionan los tipos de maltrato hacia la mujer, y esta ley también es llamada Ley de Violencia de Género porque contempla todos los ámbitos en los que la mujer puede padecer este abuso de poder y trata de apuntar hacia una eh, reparación de esas desigualdades a través de enunciar una serie eh, de normas de política pública a desarrollarse dentro de todos los ministerios que componen el Poder Ejecutivo Nacional. Este, eso para quienes estén interesados o incluso, bueno, los que son abogados eh, y tienen algún tipo de intervención en situaciones de violencia hacia la mujer, la deben conocer al dedillo. La ley es bastante larga, no la voy a repetir acá, pero lo importante que quiero señalar es que a partir de esta ley es cuando empieza a ser denunciada con mayor intensidad los casos de violencia de género. Esta ley se sancionó. Sí, yo lo que decía que la ley 26485 tiene en su normativa o baja una cierta política pública para ser desarrollada en los distintos ministerios que componen el Poder Ejecutivo Nacional. Em, entonces, también le decía, no sé si me llegaron a escuchar, que los que se incorporan ahora, digamos, a trabajar en esta especialidad, por ahí desconocen que anteriormente hubo otra ley, 24417, de protección contra la violencia familiar, que no fue muy efectiva, pero que a partir de esta, que es una ley mucho más completa, eh, bueno, se incrementaron la cantidad de denuncias. Y yo mencionaba, porque yo fui parte, digamos, de un equipo interdisciplinario en la Oficina de Violencia Doméstica, se incrementaron la cantidad de denuncias que se formulaban por día y por semana. Este, así que las personas que viven en Capital Federal o en alguna otra ciudad donde exista una, no sé si llamarlo así, una sucursal o una réplica de la Oficina de Violencia Doméstica en Capital, eh, cuentan con un recurso muy útil para la presentación de denuncias porque no necesitan eh, ningún patrocinio legal para hacerla. Con presentarse y formular la denuncia,
se, el equipo de la Oficina de Violencia Doméstica hace una evaluación de riesgo y luego se deriva directamente en menos de 24 horas a un juzgado civil para el dictado de medidas de protección o, si correspondiera, para la justicia penal también, eh, si es necesario por el tipo de delito cometido. Bueno, más allá de los aspectos legales, lo que habíamos empezado a explicar es el ciclo de la violencia. El ciclo de la violencia es un concepto am, acuñado por la socióloga Leonore Walker en los años 70 para describir lo que las mujeres que ella encuestaba que habían sido víctimas de violencia describían este ciclo de la violencia y entonces se postuló que cuando hay una situación de violencia en la pareja, generalmente se presenta con características cíclicas donde el varón descarga, eh, acumula tensión por distintos motivos que pueden tener que ver con la relación de pareja o no, o con motivos externos, problemas en el de estrés laboral o problemas con otros familiares, etcétera, y descarga esa tensión en forma de maltrato hacia la mujer y a ello le sobreviene una fase de arrepentimiento, es decir, que el hombre pide perdón, se pone a llorar, le promete a la pareja que eso nunca más volverá a ocurrir, este, pero según los casos, eso puede ocurrir nuevamente, sobre todo si esta persona no tiene un tratamiento adecuado. Con esto lo que quiero decir es que por sí solo el hombre no va a poder lograr un cambio si presenta este tipo de características. Lo que se demostró a lo largo de los años es que no, el ciclo de la violencia no está tan claro en muchos casos y en muchos otros no hay ni siquiera una fase de arrepentimiento. Por el contrario, a veces el individuo eh, no resulta empático con la víctima y ejerce la violencia de una manera más planificada. Mientras este tipo de violencia es una violencia explosiva, hay otro tipo de violencia que no es explosiva, es más sutil, está planificada como una estrategia de dominio y control sobre la relación de pareja. Por supuesto que todo esto lo van a ver profundizado en otras materias. Ahora vamos a ir, disculpen, es que estoy teniendo un problemita técnico. Ay, no, disculpen, a ver, me equivoqué de video, pero de cualquier manera, de video, de PowerPoint, pero de cualquier manera, ahora lo vamos a repasar. Bueno, que, a ver,
Disculpen. Ahora, bien, lo que nosotros eh, vamos eh, perdón, lo que nosotros nos preguntamos es por qué razón el- la violencia de género eh, está caracterizada siempre como una situación de violencia del hombre hacia la mujer. Y es en muchos lugares, en muchos ámbitos, donde me preguntan por la situación inversa, por la relación, por aquellas relaciones donde la mujer es la violenta hacia el varón. En ese caso, no se trata de violencia de género, sino que es otro tipo de violencia y está caracterizada, tiene otras características diferentes. Los investigadores a lo largo de los años lo que han tratado de demostrar es que existe eh, la diferenciación de género, se produce desde los primeros momentos del desarrollo de los niños y de las niñas. En este caso, en relación a la socialización de los varones, nos estamos refiriendo concretamente a qué tipo de mensajes nosotros le damos como papás y mamás a nuestros hijos varones, este, que obviamente responden a nuestras pautas culturales y que no necesariamente son conscientes. Por supuesto, a partir de el movimiento feminista de los 70 y a partir de los cuestionamientos de el movimiento feminista, es que surgieron toda una serie de replanteos en relación a esto, es decir, a qué pasa con la masculinidad que en las relaciones de pareja es la que más frecuentemente ejerce algún tipo de abuso de poder y de, obviamente, de violencia. Entonces, hay un trabajo también pionero de Elizabeth Badinter, que se llama algo así como XY, la condición masculina, donde dice que el varón se define principalmente por la vía negativa. Los hombres aprenden antes lo que no deben ser para ser masculinos que lo que deben ser. Para muchos niños la masculinidad se define simplemente como lo que no es femenino. Bueno, y entonces esta autora lo que plantea también es la cuestión de la identidad masculina, que en este proceso de socialización tiene que hacer valerla a través de la demostración de que no es una mujer, no es un bebé y no es un homosexual. Esto también está ratificado por las investigadoras eh, Mabel Burin e Irene Meller en nuestro país. Tienen un libro muy interesante que se llama Varones y tiene la perspectiva psicoanalítica, digamos, de cómo se construye la masculinidad. Eh, bueno, lo que, lo que surge de esta socialización también es que debe reprimir, eh, digamos, sus sentimientos, o sea, la identidad masculina se fortalece, digamos, se endurece a partir de que debe reprimir
que en general todas aquellas emociones que la ternura, la emotividad en general, etcétera, porque eso lo haría parecerse a una mujer y como eso es desechado o es socialmente, eh, ¿cómo les puedo decir?, condenado, eh, debe, debe estar presente en la construcción de su masculinidad. Entonces, no es que los hombres no tengan sentimientos, sino que les está prohibido expresarla en su afán de diferenciarse de las mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Una cosa también muy característica es que por un lado se reprimen los sentimientos y por otro lado se hiperdesarrolla el yo exterior. Es decir, que hay una obsesión por los logros, por el éxito eh, y en general por la competencia con otros varones, porque también entre los varones hay una serie de jerarquías en el sentido de que hay hombres que tienen más poder que otros. Entonces, por supuesto, aquellos varones que no tengan logros o que no sean exitosos, pueden y podemos imaginarnos cómo se sienten. Y para los varones que me están escuchando, también habrán visto que es bastante tradicional en las reuniones de varones que efectivamente el tema de conversación sean los logros, los éxitos laborales, profesionales y también los éxitos en cuanto al desempeño sexual o a las conquistas de las mujeres y demás. Así que todo eso conforma lo que eh, algunos han llamado la mística masculina. Bueno, y todo esto conforma lo que ustedes van a ver en la bibliografía como estereotipos de género. Los estereotipos de género obviamente no son todas iguales en todos los contextos, pero sí hay una línea bastante marcada que es lo que el movimiento feminista caracteriza como cultura patriarcal. Es decir, que la cultura patriarcal necesita aferrarse a estos estereotipos de género para mantener un sistema de opresión o un sistema donde la mujer esté desvalorizada con la consecuencia, ¿no es cierto?, de el machismo y la misoginia, ¿no es cierto? La cultura patriarcal está basada en la superioridad del hombre sobre la mujer y eso, digamos que, como dije anteriormente, podía estar en un plano inconsciente para muchas personas. Hoy en día está eh, hablado, explicitado eh, francamente por muchas personas. Eh, bueno, incluso hay casos actuales que han salido a la luz y han surgido los consiguientes mensajes a favor de esa mujer mediática que había sido maltratada durante muchos años y también surgieron aquellos que planteaban que no sabían cómo una persona con los recursos que tenía podía haber quedado entrampada en esa situación de violencia. Em, pero bueno, lo lo que quería expresar es que como en los últimos años se ha generalizado el uso y la expresión de violencia de género y
surgen también mediáticamente distintas situaciones con distintos actores, distintos personajes, este, siempre surgen y lo vemos también en los comentaristas de televisión, aquellos que han, han leído o tienen un cierto conocimiento de la temática y quienes no tienen la menor idea y meten la pata hasta acá. Eh, bueno, volvamos a lo nuestro. Estamos entonces en los estereotipos de género y ahora tenemos que ver cómo vinculamos esta socialización del género masculino en violencia. Es decir, ¿qué tiene que ver la masculinidad con la violencia? Porque dijimos es que los casos de violencia de género tienen como fundamental protagonista, como fundamental agresor el varón y como la principal agredida la mujer. Entonces tenemos tres ejes conceptuales. Como habíamos dicho, el proceso de construcción de la identidad masculina, la naturalización de la violencia masculina como forma de resolver los conflictos interpersonales y también en la relación no solo de pareja, sino también en la familia en general con los niños, y la construcción de poder en las relaciones de género. Bueno, una de las escuelas, ¿no es cierto?, que ha estudiado eh, el sistema de creencias es, por supuesto, la escuela cognitiva conductual. Eh, pero la escuela cognitiva conductual lo que ha hecho es resaltar que, sobre todo, ellos empezaron a trabajar con los casos de depresión y lo que ellos postulaban es que las personas depresivas tienen una idea negativa de sí mismas, de lo demás y del futuro, y que esas creencias son irracionales, entonces que de alguna manera hay que convencer al paciente de que son ideas irracionales y que por lo tanto, em, trabajando con ese sistema de creencias se puede lograr salir de la depresión. Em, este mismo esquema cognitivo-conductual se ha utilizado para analizar el sistema de creencias de los hombres que ejercen violencia. Y aquí tenemos una por una, digamos, en qué consiste esa creencia, ese sistema de creencias, perdón. Primero que todo, la obediencia, ¿no es cierto? Y si tiene como creencia la obediencia, la conducta que resulta es empujar, golpear, amenazar, asustar. La superioridad del hombre sobre la mujer, lo que lo habilitaría para insultar, humillar, desvalorizar. La exclusividad, o sea, como que la mujer debe dedicarse exclusivamente a él, a atenderlo, y entonces la limita en sus movimientos, la aísla de sus relaciones familiares, etcétera. La infalibilidad, como que son infalibles, la dominación, sobre todo la violencia económica, desvalorizar su trabajo, humillarla, tratarla como sirvienta o incluso utilizar el dinero que ella gana o obligarla a que renuncie a su trabajo para así sostener un sistema de dominación y privilegio sexual, sexo sin consentimiento, infidelidad, etcétera. Este es el sistema de creencias que posteriormente los que trabajamos con los hombres que ejercen violencia tenemos que desandar, ¿no es cierto? Desanudar. Bueno,
Estamos yendo, digamos, de lo general a lo particular. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bueno, vamos a ir ahora en forma particular, digamos, cuáles son los aspectos más característicos, al punto tal de que eh, eh, s- se dice que estos varones tienen hay una tipología, ¿no es cierto? En realidad se han postulado varias tipologías que no las vamos a ver en el día de hoy, pero lo que sí vamos a ver es que hay características que son bastante comunes a aquellos varones que ejercen la violencia de manera cíclica. Y para ello nosotros lo vamos a dividir para una cuestión didáctica en aspectos conductuales, emocionales, etcétera. Vamos a ir viendo. Una de las características muy peculiares, y sobre todo si alguno de ustedes trabaja en el ámbito de la salud mental o en el ámbito judicial, que estos varones siempre se presentan de una manera afable, digamos, se los ve bastante coherentes y bastante atildados, en fin, tienen como uno los ve y eh, tratan de pasar por alto o de, por supuesto, de negar su violencia y obviamente no la van a demostrar en público. Lo que, lo que sí va a surgir es en el ámbito privado y por eso muchas mujeres dicen, usted no le va a creer a mi marido porque él tiene una doble personalidad. Eso es lo que nosotros llamamos doble fachada, porque se nos va a presentar a nosotros como una persona que no puede, que no tiene ninguna característica que salga de lo normal, al contrario, parecería manejarse correctamente, pero por supuesto, quienes lo conocen en el ámbito privado pueden dar otra versión de su personalidad. Otro aspecto de su conducta es que la reiteran, como yo le dije, el ciclo de la violencia, el, el varón no lo puede detener por sí solo. Es decir, él, por supuesto, le va a prometer a su pareja que sí lo va a hacer, que no va a suceder nunca más, etcétera. Pero obviamente sin una ayuda eso no se va a poder superar. Y se reitera en forma cíclica. Olvidé de mencionar que a veces ese ciclo se repite en periodos más cortos de tiempo y con mayor severidad, pero hay otros en que no, que se mantiene bastante estable durante el tiempo, pero no deja de actuar en perjuicio de su pareja. La otra característica es la resistencia al cambio, es decir, estos varones difícilmente cambian y cuando uno establece un diálogo entre ellos, por- entre ellos y nosotros, se nota que efectivamente tienen una personalidad bastante impermeable a nuestras intervenciones. Es decir, no puede reflexionar sobre sí mismo, sobre su propia conducta. Bueno, acá vemos los aspectos cognitivos, la- que es muy característico que tiende a minimizar los episodios de violencia, diciendo que ella exagera, no es para tanto, yo no lo llamaría violencia,
Por ahí dicen, sí, le grité alguna vez, pero yo no lo llamaría violencia, son los problemas comunes que uno tiene en la pareja. Hay otros que directamente niegan que hayan sucedido episodios. En ese caso, digamos, son por ahí casos más graves o más difíciles de tratar porque cuando hay una negación absoluta, no, no hay forma de entrarle, digamos. Y otra característica muy, pero muy común es externalizar la culpa, decir, bueno, ella me provoca, ella también es violenta, para mí ella se tiene que tratar y no yo, mire los rasguños que me dejó. Eso en un ámbito de denuncia siempre era motivo de conversación entre nuestros compañeros cuando un hombre hacía una contradenuncia diciendo que la mujer era violenta y enseguida mostraban los brazos y decían, mire cómo me rasguñó, y en realidad esos rasguños eran rasguños obviamente defensivos de un ataque de violencia física. Y otra característica es esta ceguera selectiva, es decir, que si nosotros le preguntamos, por ejemplo, cómo sucedió el último episodio de violencia, nos va a decir que, digamos, va a omitir aquellos párrafos donde efectivamente él ejerció violencia. Entonces nos va a dar una versión edulcorada de lo que pasó. Por supuesto, además de minimizar y digamos, irse por las ramas o no implicarse en el hecho que denuncia, perdón, que denuncia a la mujer. Entre los aspectos emocionales, por supuesto, está la baja autoestima. Se cree que una gran mayoría de estos hombres tienen una baja autoestima que quieren compensar a través del uso de la violencia porque eso les da un sentido de control de la situación. El otro aspecto eh, importantísimo es la restricción emocional, que ya lo expliqué anteriormente, es el proceso mediante el cual él a lo largo de su vida fue reprimiendo sus emociones hasta ser una persona incapaz de expresar sentimientos, ¿no? Y cuando los expresa, generalmente los racionaliza. Dice, bueno, yo pienso que tal cosa. Uno le dice, bueno, ¿qué sintió? Bueno, no, yo pensé que lo mejor, bueno, eso es lo que pensó hacer, pero ¿qué sintió? Bueno, uno lo empieza a encajonar y es muy difícil sacarle los sentimientos. Y este aspecto es un aspecto que es muy claro, pues yo lo veía muy claramente, y que en aquellas personas que concurrían voluntariamente a un servicio de atención a varones, que es la dependencia, la inseguridad y los celos, porque van como un tríptico las tres cosas, este, y por supuesto ellos no lo quieren admitir, pero por ejemplo, la gran cantidad de consultas en un servicio de atención voluntaria era porque la mujer amenazaba con irse o se había ido con los chicos y entonces no soportaban el hecho de que ella fuera autónoma y tomara una decisión autónoma ante la violencia y se fuera. Entonces ahí estaban arrepentidos y decían que concurrían porque querían unir a la familia, unir a la pareja, etcétera. Bueno, en los aspectos interaccionales tenemos eh, el aislamiento en general, justamente como habíamos hablado, la doble fachada,
una de las formas en que nos damos cuenta que es una doble fachada es porque si ellos fueran tan amables y tan, eh, ¿cómo les puedo decir?, tan locuaces en un diálogo, no se entiende por qué que no tienen amistades y efectivamente ellos se aíslan. eh, Hay una pregunta que nosotros hacemos acerca de si pertenece a un club, asociación o algo por el estilo, y generalmente nos dicen que no. Y en general también, por supuesto, tienden a aislar a sus parejas a través del control para generarle miedo y también actitudes posesivas para aislarla de de mm, aislar a la mujer de sus amistades o de sus relaciones familiares para que ella quede en ese entrampamiento. Y después, también esto lo habrán visto ustedes, son muy manipuladores y ellos lo que quieren es, eh, si han sido denunciados, o por ejemplo, si tienen un régimen de visita asistido por una trabajadora social, tratan de eh, manipularla o incluso seducirla. eh, y en el caso de los varones, ellos atendiendo estos varones, por ejemplo, no trataban de congraciarse, aliándose conmigo como varón, diciendo cosas como que, bueno, usted sabe cómo son las mujeres o eh, ahora tiene que presentar un informe, por favor trate de beneficiarme porque yo me quiero vincular con mis hijos, en fin, ejercen ese tipo de manipulación y obviamente es una verdad, una perogrullada y tienen la inhabilidad para resolver los conflictos de manera no violenta. Bueno, esto es una descripción entonces de los agresores. Y ahora vamos a ver las consecuencias que esto tiene para las víctimas. Como voy a pasar al tema de las consecuencias de la violencia, me gustaría que alguno de ustedes me ilustrara acerca de si han podido establecer algún contacto con este tipo de personalidades. Voy a ver si puedo. Bueno, en la plantilla solamente veo algunas personas. No sé por qué no puedo ampliar más. ¿Qué tal, profesor Eduardo? Mi nombre, para romper el hielo, digamos. Dele, Eduardo, sí. Sí, bueno, en mi caso yo trabajo en el Poder Judicial, yo soy juez de paz de Corrientes y nosotros tenemos competencia en cuestiones de violencia familiar, género, adultos mayores en situación de vulnerabilidad y personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad. Bueno, todo lo que sea vulnerabilidad tenemos competencia y bueno, y es una constante. La ley que usted comentaba de violencia contra la mujer eh, a- establece que hay que tener una audiencia obligatoria bajo pena de nulidad con la persona agresora luego de haber tomado las medidas. Así que siempre tenemos acá en nuestro espacio judicial a las personas que son agresoras, perdón, ¿no? Las agresoras y bueno, y hay de todo tipo, pero sí, en definitiva, todos comparten los mismos rasgos, digamos, la negación, minimizar, echar la culpa a una actitud de la persona agredida, que eso fue lo que causó que él reaccione así, y el, digamos que el 70% de los problemas que tenemos de violencia
son violencia de género familiar, agresores varones, por todo tipo, o sea, de violencia física a lo mayor y la violencia económica, digamos que es algo no visualizado, pero la cantidad de deudas alimentarias son siderales, digamos, la cantidad de casos que tenemos, así que sí, diariamente vemos personas con estas características. Sí, gracias Eduardo. Sí, usted ya había comentado la semana pasada que estaba en un juzgado en la provincia de Corrientes. Y lo que quería aclarar es que además de la ley nacional, también a veces en las provincias eh, tienen leyes provinciales que a veces se superponen con las nacionales y a veces no. Por ejemplo, lo que usted mencionó respecto de em, tener una entrevista con el agresor. Bueno, acá la ley 24.417 lo que dice que el juez puede tomar medidas precautorias sin audita parte, es decir, sin escuchar al agresor. Eh, no sé si usted... No, no, eh, no, claro, lo mismo, la medida se toma sin inaudita parte, pero luego de haber tomado la medida hay que tener una entrevista posteriormente, luego de haber hecho la exclusión, la restricción y de asegurar que cese la violencia en las posibilidades, tener una audiencia con el agresor para darle luego traslado y que pueda contar su parte también, digamos, ¿no? Pero sí, después de haber tomado las medidas de seguridad. claro, muy bien, sí. Gracias, Eduardo. ¿Alguien más quiere ver qué Nosotros, hay? perdón, Hola. nosotros, Disculpa, María, hablando. ¿sí o Romina? Yo soy de Ushuaia, de Tierra del No sé si Fuego, se me estoy escucha. trabajando en una de las fiscalías especializadas. Y a Sí, propósito de esto de las leyes provinciales, bueno, nosotros acá en Tierra del Fuego tenemos una ley provincial para abordar las situaciones de violencia que también recoge esta cuestión de que el juez de familia tiene la posibilidad de disponer de manera cautelar, inaudita parte y sin ningún tipo, digamos, de medida probatoria, medidas cautelares que tengan que ver con la protección, obviamente, de las personas víctimas de violencia, ya sea, tenemos dos leyes provinciales, una que tiene que ver con la mujer víctima de violencia y tenemos una ley provincial que también tiene que ver con las infancias. Entonces, destacar esto de la manera, la disponibilidad, digamos, la competencia de poder disponer medidas sin escuchar nada. Y sí, lo distinto con esto que contaba el colega, que por lo menos lo que nosotros tenemos, no es la posibilidad de que el agresor o el imputado pueda hacer un descargo, sino es con un patrocinio letrado que lo acompañe, digamos, la posibilidad de claro, descargar en lo proteccional, ¿no? claro. Perfecto. Levanten la mano, estaba María Eugenia también. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿Se me María escucha Eugenia. bien? Sí, sí, perfecto. No, solamente agregar, sí, que aquí en Entre Ríos, yo soy de Paraná, Entre Ríos, fiscal especializada en violencia de género. Y es tal cual como usted refería, hasta me causaba un poco de gracia escuchar las excusas de los imputados cuando deciden prestar declaración indagatoria y dar su versión de lo sucedido, o en las mismas audiencias de cuando se dictan medidas de restricción, esta negación y culpabilización no solo de la víctima, sino de agentes externos, como ahora es muy común el alcohol y droga. Cada vez se ve más en los casos y en los hechos más violentos dentro del derecho penal el haber sido cometidos bajo el consumo de estas sustancias estupefacientes. Entonces es muy común escuchar el relato de yo no soy así y en realidad es lo que tomé, el alcohol, la droga y no recuerdo nada. Incluso hasta el punto de aceptar juicios abreviados por condenas condicionales o efectivas, aún manteniendo esta negación de los hechos. Es decir, acepto la condena, voy preso para que esto se termine porque es muy injusto, pero en realidad soy inocente y no hice nada. Eso también es muy común escucharlo y en audiencias hasta que se frustran y se vuelven a hacer porque persisten en Negación, sí. esta negación. Y al igual que la compañera que habló recién, nosotros también tenemos las medidas de restricción que se dictan en inaudita parte y que estamos habilitados a dictarlas no solamente por la ley nacional, por la ley provincial, sino también por nuestro Código de Procedimiento Penal.
Claro. Em, bueno, ahora quería ver si hay alguien de, de salud mental o de trabajo social. Eh, Profesor, sí, Elina, ¿cómo no? sí. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy psicóloga y trabajo en el Poder Judicial de la provincia de Tucumán. En un principio he trabajado en un gran gabinete que trabajaba con todos los fueros, el fuero penal, el fuero civil de familia y lo patrimonial. La violencia se ve en todos los fueros y específicamente cuando he trabajado en el fuero penal se da la pareja, lo que usted ha descrito en lo que es el círculo de la pareja, que sí o sí está sostenida por ambos. Hay situaciones en donde ha sido detenido el victimario y aparece una víctima arrasada subjetivamente, anulada, pero que viene a levantar la denuncia o a decir que no es real, que en realidad son problemas que tienen con los vecinos, que lo denuncian porque no se llevan bien, en donde aparece el sometimiento, vuelvo a reiterar, el arrasamiento subjetivo y sobre todo la dependencia económica que ha generado el victimario, en donde la mujer, cuando alguien hace un estudio un poco más exhaustivo, advierte que quien trae el pan a la casa o quien sale a trabajar es él. Entonces termina diciendo o sincerándose que no tiene que darle de comer a los chicos, por eso tiene que volver a la casa, a pesar de que ella sea sometida a los malos tratos que son traducidos en golpizas, en estados en las que esta persona, el perpetrador, el victimario, llega enajenado del alcohol y no tiene consideración ni compasión de lo que... Esto específicamente estoy hablando de un caso que he trabajado, en donde, vuelvo a repetir, la persona estaba anulada e iba a visitarlo a la cárcel llevando a los pequeños para que lo vean al padre. Lo que es interesante de ver en ese caso, eh, mejor dicho, cómo lo ven ustedes a la luz de lo que hemos conversado hasta ahora. Se le perdió la voz, profesor. Sí, Coincido plenamente con la teoría que usted estaba transmitiendo, con la clase que usted ha estado transmitiendo. Mientras usted iba dando la clase, a mí se me vino a la imagen ese caso puntualmente. claro, pero por eso, Usted lo articulaba conociendo con la los, teoría. los poquitos elementos teóricos que tenemos hasta el momento, ¿cómo describirían esa situación? Es decir, la mujer parece que tiene que quedarse con su pareja, aguantarse todos los malos tratos, incluso físicos, porque de lo contrario tendría que, no tendría cómo mantener a sus hijos. Mantener a sus hijos, así es. ¿Cuál es la palabrita que usaríamos para esa situación? Y es una víctima retractada, el fenómeno criminológico de la retractación, No, la no, no, retractación activa. no voy a, De los no, no dichos. voy a hablar tan Violencia fino. económica. Usted está preguntando, profesor, ¿en cuál de los estereotipos encajaría esta mujer? No, ¿qué Violencia es lo que económica. ocurre socialmente con esta mujer que se tiene que bancar a un tipo que la mata a palos, porque de lo contrario no sabría o no podría mantenerlo? Está en situación de que, Vulnerabilidad dependencia, económica. claro, de vulnerabilidad, dependencia, vulnerabilidad, Vulnerabilidad económica. vulnerabilidad, claro, exactamente. Aparte, ahondando un poco más, profesor, había transgeneracionalmente, todas las mujeres de la familia habían tenido la misma situación, algunas de ellas con sometimientos sexuales de parte de los familiares directos, por ejemplo, del padre, hacia una de sus hermanas, por ejemplo, y que lo sabían y lo tenían todo silenciado, pero había otras cuestiones que venían desde otras generaciones. O sea, se la sabía, era viva voz. pero eso no, bueno,
Bueno, María por eso de es que los Ángeles. entran a formar parte de una franja de vulnerabilidad, exactamente, de un grupo de vulnerabilidad que tiene ciertas aristas dentro de ese grupo. Por eso, Entiendo pero que tiene que ver hace con un la poquito cultura. que había levantado la mano María de los Ángeles y después Gabriela. Primero María de los Ángeles, dale. Y perdón, muchas veces hay este tipo de violencia económica, pero incluso trabajando la mujer. Hay como una desvalorización de esa persona por parte de su pareja, de no te va a alcanzar, no servís, lo que vos no es, que pareciera como que el varón es el único que ingresa económicamente dinero a ese hogar. Y ni eso, creo que está tan coaptada la mujer o tan tomada que no se da cuenta que no es así, ¿no? Me parece que es tal la violencia que la llevó hasta anular en su capacidad económica y de darse cuenta que sí podría. Por eso piensen, no sé si han leído en los distintos lugares donde ustedes viven lo, lo de Lo terminan esta, naturalizando, lo de lo, terminan naturalizando. lo de esta actriz y modelo Julieta Prandi. eh, Parece, o sea, no, la verdad que no es muy ético que estemos hablando del caso, pero eh, a los efectos de mencionar la violencia económica, se, en ese juicio se ventiló de que efectivamente había una, si bien la víctima tenía recursos económicos, los mismos eran manejados por su expareja. Y era, bueno, de clase media alta, digamos, para no decir de clase alta. Eh, por eso, bueno, vamos a pasar a Gabriela. Gabriela, ¿qué quería agregar? A mí se me ocurre que, como bueno, ya se vinieron diciendo en las clases, culturalmente, la cultura tendía hacia lo patriarcal porque la mujer, históricamente, cuando yo era chica, por ejemplo, la mujer no era vista en cargos importantes. Por ejemplo, no había mujeres pilotos, no había mujeres militares, no había presidentas, no había presidente, no había gente en cargos, mujeres en cargos políticos, no había mujeres a su vez, paralelamente a eso, la mujer cumple una misión muy importante, aunque no trabajara afuera, porque el hecho de mantener una casa, de tener un hijo o varios hijos y poder ayudar, ¿no es cierto?, en un montón de cosas, tareas escolares de los hijos, la educación de los hijos, la contención al marido, el de preparar la comida, todo eso tiene muchísimo valor, pero en la sociedad nunca fue valorado. Es como que yo siento que, a ver, no es que nunca, no quiero decir que todos los varones no lo valoraron. Hay una cadena cultural, como dice esta compañera, en las familias, que a veces fue tomado como si fuera algo obligatorio, una servidumbre, una cosa que sí, yo tengo que llegar y tengo que tener esto hecho, esto hecho, esto hecho, y no es valorado ni siquiera monetariamente, no tiene ningún valor, ni un valor en la sociedad. Y los varones más importantes como que, por ejemplo, cuando fueron las primeras mujeres militares y pilotos, yo lo sentí, además que yo trabajé en la Fuerza Aérea. Los varones nos veían como raras, o sea, veían como rara la mujer, no, o sea, les costó, no es que no eran respetuosos, es que le costó asumir esa figura, ese cargo. Y por otro lado, hay mujeres que, bueno, pudieron tener los recursos intrafamiliares para poder estar más con su autoestima más arriba, poder empoderarse, digamos, y otras que no porque tuvieron una figura patriarcal que le decían, vos tenés que hacer lo que yo digo y no podés hacer otra cosa. Y vos sos mujer y estás enmarcada en esto.
O sea, como una sociedad que las enmarcaba para que tengan que sí o sí su papel principal era ser esposa, madre, ¿no es cierto? Y hija obediente, que no podía hacer lo que le gustaba, suponete. Yo no sé, lo pienso así, Sí, no, está bien, está bien. no Lo, generalizado, pero en lo que, general había claro, una presión sobre la mujer por supuesto, yo histórica. lo que quisiera, claro, hay una cuestión histórica y también hay una cuestión, digamos, de progreso en cuanto a la restitución de los derechos de las mujeres, pero Muchísimo. también, como estamos viendo hoy en día, hay grupos reaccionarios, digamos, que quieren volver a ese estado donde la mujer era subordinada, etcétera, etcétera. Por eso, lo que, lo que yo quiero con este tipo de discusiones es, de alguna manera, que ustedes comprendan teóricamente este concepto de vulnerabilidad, que en el caso, creo que fue Lina la que contó el caso del juzgado. eh, Fíjense cómo el grado de, ¿cómo les puedo decir? De el riesgo en el que se encuentra esa mujer que tiene que soportar los malos tratos, porque de lo contrario sus hijos no comen. Y entonces, eh, digamos, tendría que haber una instancia institucional que le restituya a ella la autonomía para poder decidir qué es lo que va a hacer con su vida y no estar sometida a esos malos tratos que, por supuesto, si se incrementan y son graves, pueden terminar en la muerte de la mujer. Este, bueno, vamos a continuar porque hay una cuestión que quiero resaltar. Voy a compartir pantalla nuevamente. Que es el tema de las consecuencias. Que lo quería retomar porque también en un plano social eh, hay personas que quieren minimizar las consecuencias que tiene la violencia de género en la pareja, y las consecuencias son terribles. Justamente hoy me mandaron un colega abogado que, digo colega porque es especialista en violencia familiar, como lo soy yo como psicólogo, me mandó el fallo de Julieta Prandi y las consecuencias del maltrato y de haber tenido que soportar relaciones sexuales no consentidas. Le ha generado un daño psíquico eh, importante, que va a necesitar un tratamiento específico para poder volver a la normalidad. Bueno, acá vemos de mayor a menor la- de la violencia, ¿no es cierto? Puede llegar al femicidio o puede llegar al suicidio cuando la mujer no encuentra otra, otra forma de salir de la situación y piensa que solamente quitándose la vida lo va a cortar. Bueno, el estrés postraumático, ustedes saben que el estrés es un término que se utiliza a partir de las situaciones de guerra. Los militares que tienen que estar en una situación donde en cualquier momento los pueden matar, ¿no es cierto? Eso, cuando vuelven de la guerra,
le genera un estrés traumático a veces tan grave que pueden tener flashback, que es tener imágenes de la guerra donde estuvieron en peligro de muerte. Pueden, incluso se han dado con soldados que volvieron de Vietnam que de repente tienen una alucinación y agarran un arma y empiezan a matar a quien se les cruce, cosas terribles. En el caso de las mujeres víctimas de violencia, están sometidas a un estrés postraumático, sobre todo cuando la violencia se ha ejercido de manera constante durante un montón de tiempo. Em, bueno, traumatismo físico, yo he conocido mujeres que han perdido un oído, un ojo, dificultades para caminar, en fin, casos terribles. Puede también producir dependencia de alcohol y de las drogas. A veces son inducidas a consumir alcohol y drogas. Bueno, problemas psicológicos, psiquiátricos, baja autoestima, trastornos alimentarios, problemas para conciliar el sueño, insomnio y en general falta de energías en comparación con otras mujeres. Imagínense ustedes el caso que mencionó la compañera, ¿no es cierto? Cómo transcurre la vida de esa mujer, ¿no es cierto? Es el ejemplo típico, pero a mí me resulta preocupante que no se pueda tomar ninguna acción preventiva para que eso cese, ¿no es cierto? Que no haya ningún tipo de apoyo social, porque ahí también es donde habíamos dicho que la mujer es vulnerable por su condición de tal, pero a su vez hay que sumarle las vulnerabilidades propias del contexto en el que se desenvuelve, que no solo la incluye a ella, sino que, por ejemplo, no tener un lugar para hacer una denuncia o tener el lugar para hacer una denuncia, pero no tener luego una institución a la cual se la pueda derivar para sacarla de esa situación abusiva, también son vulnerabilidades que se van sumando y ustedes lo pueden ver. Me parece que volvimos a perder al profe.
Ahí me estoy comunicando con el profe. Si él no llega a poder ingresar, nos va a grabar la clase para que no pierdan esta clase y en todo caso después recuperarán la clase en otro día. Pero no se van a quedar sin la clase. Quédense tranquilos que la van a tener completa. Gracias.
Ahí me confirman que el profe está intentando ingresar, así que bueno, en un ratito ya, si todo va bien, lo vamos a tener de nuevo. Disculpen. Mario, estás muteado, no te estamos escuchando. Sí, lo que les preguntaba es hasta dónde me escucharon. Habíamos podido hablar de los padres maltratadores. No, No, ese, hablamos de No, los eso no padres, no. llegaron. no, ese tema no llegó. Bueno, pero habíamos hablado de los niños testigos de violencia. No, estaba hablando acerca de las consecuencias del maltrato en la salud de las mujeres. Ah, bueno. Bueno, de cualquier manera creo que em, pudimos, pudieron ver que las consecuencias son realmente negativas en el sentido de que yo les decía que muchas personas tienden a minimizar la gravedad de la violencia, como diciendo que no es para tanto, por qué se queja, por qué hace denuncia, etcétera. Em, entonces, ¿me escucharon hablar del estrés postraumático? Sí, sí, lo escuchamos. Bueno. Entonces, sí, yo le mencioné cuáles eran las consecuencias de la violencia en las mujeres y fui de mayor a menor, mencionando el tema del femicidio y del suicidio Mm. y de la depresión es uno de las patologías más severas y el tema del estrés postraumático es una de las cosas más difíciles de superar. Este, bueno, y yo les refería también que eh, tratemos de imaginar el ejemplo que dio la compañera de, de esa mujer que está siendo sometida a malos tratos. La vida cotidiana de ella debe ser un infierno y aparte está mucho riesgo. Habría que ver cómo sacarla de esa situación este, a través de los recursos que se tengan en esa provincia.
Bueno, yo había comenzado a hablar de las consecuencias en los niños testigos de violencia y es una pena que no me escucharon porque yo lo que les decía es que se puso en cuestión la palabra de testigo de violencia, porque nosotros, por ejemplo, si vamos caminando por la calle y vemos un accidente automovilístico, nosotros somos testigos porque no tenemos nada que ver ni con la persona que se accidentó ni nada. Entonces a nosotros nos citan como testigos y podemos decir sí, cruzó el semáforo en rojo, etcétera. Es decir, estamos en una situación de pasividad. En el caso de los niños no están en una situación de pasividad porque ellos participan activamente, psicológicamente, pueden participar si son adolescentes también ejerciendo ellos violencia o defendiendo a la madre. O hay casos que salen en los diarios que son así. Es decir, se ha cuestionado la palabra testigo de violencia, porque los chicos tienen esa participación activa. A veces los niños son maltratados como una forma de hacerle daño a la mujer, es decir, de hacerla sufrir a la mujer pegándole a los niños, sabiendo que ella tiene una actitud protectora y para lograr algo a través de ese tipo de coerción, ¿no es cierto? Porque no deja de ser. Y otra cosa importante es las consecuencias a futuro, porque los varones que son testigos de violencia en el futuro pueden ser adultos que maltraten a sus parejas mujeres y las niñas pueden ser mujeres que sean maltratadas por sus parejas en la adultez porque han vivido el maltrato del varón hacia la mujer normal en la vida cotidiana de sus infancias. O pueden repetir, como dicen los psicoanalistas, activamente lo que sufrieron pasivamente. Bueno, con relación, este es otro tema que son los padres maltratadores. En este caso no hay una cuestión de género porque puede que los dos papás los maltraten a sus hijos indistintamente o conjuntamente. Entonces, no hay un perfil del papá maltratador. Ustedes van a leer la bibliografía y la verdad que no lo hay. Lo que sí hay para los que trabajan en algún servicio donde los chicos son maltratados son indicadores de riesgo. Entonces, los indicadores de riesgo para el maltrato en los niños pueden ser padres muy jóvenes, aunque eso por sí solo no nos dice nada porque hay papás muy jóvenes que ejercen la parentalidad adecuadamente. Pero si vamos sumando indicadores, puede ser que estén desempleados, pueden ser que consuman sustancias psicoactivas, puede ser que por alguna razón sufran altos niveles de estrés, o puede ser que estén cuidando a sus propios padres que están enfermos y descuidan a los chicos o no les tienen paciencia porque tienen que ejercer los cuidados hacia sus padres mayores de edad o adultos mayores. Y puede ser también que no tengan apoyo en su familia más extensa. Por supuesto, también hay casos de impulsividad o dificultad para controlar los impulsos, pero eso ya entraría en otro tipo de cuadro, digamos, eh, que también es importante considerar.
Lo que ocurre es que como toda mi especialidad me desempeñé en violencia de género, tengo tendencia a darle más importancia o a estudiar más el tema este. eh, Agustina, ¿estás por ahí? Acá estoy, acá estoy. Se De nos nuevo fue complicando. again. Esperemos a ver si de nuevo el profe puede volver a comunicarse por un ratito. A ver, pues ya son menos cuarto, no sé cuánto más queda de temática, pero queda poquito, ¿no? Sí, nos quedaría solo un ratito más, a ver si él se puede volver a conectar. Ok. Vale, gracias. Agustina, te hago una consulta. Sí, Para preguntarte alguna cosa de la tarea de la unidad, esta que corresponde, ¿por qué vía te puedo escribir? me podéis contactar por el chat del campus o si no, acá les dejo mi mail en el chat, así ya lo tienen ahí. Ahí me dicen si les aparece en el chat. Cualquier consulta me pueden escribir ahí o directamente en el campus. Agustina, ¿podés poner lo del mail que no alcancé a anotar? Sí, ahí ya lo pongo de nuevo. bueno, aquí estoy nuevamente. Quería preguntarle si tienen alguna duda respecto del trabajo práctico. Está en el programa, me parece que es bastante claro. Eh, Profe, yo sí quería hacer una consulta. ¿Cómo no? En la consigna implica describir un caso de violencia doméstica y aplicar el modelo ecológico.
En la descripción del caso deberían estar como los detalles que después retomamos para decir a qué nivel corresponden del modelo ecológico, o se puede ser como más breve la descripción y después ampliar con el modelo ecológico. No sé, tenía esa duda de cómo plantearlo al escrito. Sí, eso queda a su criterio. Yo me parece que no es necesario eh, dar los detalles, sino simplemente describir brevemente de qué se trata y bueno, ver qué instituciones intervinieron y demás. Bien, gracias, profe. Lo que yo no me acuerdo, ustedes lo tienen ahí, el programa, porque había una primera parte y una segunda parte. Sí, la primera parte se plantea lo de poder aplicar el modelo ecológico para el ejemplo elegido, y lo segundo es esa pregunta acerca de si han intervenido algunas instituciones y cómo Ah, describir esa intervención. claro, claro. Perfecto. Le hago la consulta. Sí, Las sí. dos partes está dentro del mismo trabajo. Sí, sí. Perfecto. Eh, Doctor, lo que sí, ¿ya está habilitado como para subir? entiendo que sí. Yo no estoy muy canchero con la parte técnica, pero entiendo que sí, que ya pueden acceder. Profe, a partir de mañana, porque el 21 se habilitaría el poder subir la tarea. Ya está bien. Em, yo les comento que, bueno, imagino que ustedes pondrán ejemplos de alguna institución donde ustedes participan o han participado. Bueno, el caso, les refiero a un caso de la corte anterior. Una alumna refirió un caso que conoció en la calle, que me pareció algo totalmente fortuito, pero como lo que le quiero decir es que también es válido. eh, Puede ser en cualquier contexto. A mí me llamó la atención, pero la descripción que hizo la alumna y todo, la verdad que estaba muy bien analizado. Eh, ¿Le puedo hacer otra pregunta, profesor? sí, Con respecto a esta clase que figura en el programa Unidad 3, en el programa, sí. también hay dos actividades. Una de ellas es porque es necesario intervenir con niñas y niños adolescentes testigos de violencia, y solicita que se fundamente la respuesta y no más de una carilla. Y en la tarea número 2, seleccionar un artículo periodístico sobre un caso de violencia de género en relación de la pareja y comentar las principales características. Creo Ahí. que en la plataforma de la universidad, creo, no sé si alguien de mis compañeros puede ver, solamente me parece que está la tarea número 2, pero no así la tarea número 1 del programa. La Eh, tarea número uno es en- la en- que mencionaron recién. Por eso yo le decía si lo tenían el programa ahí, porque eh, hay una, perdón, hay una actividad creo que por la unidad 3 y otra actividad. Ah, no, espera, estoy confundido. sí, Bueno, pero de cualquier manera, las dos actividades pertenecen a este bloque. Lo que pasa es que estoy bien, confundido. El año pasado tenía otra diagramación. bien. Bueno, nos guiamos por las actividades del programa Claro, directamente. ¿Cómo están? Bien, como figura en el programa, sí. bien. Gracias. No, de nada. Sí, Paula, quería preguntar algo. Sí, estaba con la misma duda y confundida con respecto a
si seguíamos el orden de las actividades de aprendizaje del programa o no. La número 1 sería de la unidad 2 y la actividad número 2 serían las actividades de la unidad 3 de la clase de Correcto, hoy. correcto, sí, sí. Bien, gracias. Sí, habíamos dicho que la semana pasada que lamentablemente ustedes todavía no tenían acceso a para poder subir la actividad primera. Y ahora sí se habilitaría el 21. Otra consulta, profesor. Sí, La fecha límite para ambas es el 25. am, sí, tengo entendido que sí. Bien. Tengo entendido que sí, sí. Y, de cualquier manera, digamos, eh, no son actividades que le van a llevar mucho tiempo por la forma en que están planteadas. Lo que, lo que yo me pregunto, porque justamente se ha cortado varias veces la semana pasada y esta también, es si hay alguna duda respecto de lo teórico. Ustedes tienen de cualquier manera la bibliografía, que creo que es bastante clara, pero puede ser que durante mi exposición haya quedado algo en el tintero. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. En esto último que estuve explicando respecto a los padres maltratadores, generalmente lo que yo observaba mucho era dentro de este contexto que se daba más que nada muchos casos respecto a los padrastros, si se quiere, lo utilizo un término así. eh, Sí, sí, estoy de o sea, acuerdo. haciendo una estadística, observaba mucho la violencia de padres maltratadores, pero en el vínculo este de padrastro a los hijos de la mujer, ¿no? Claro. Eh, Sí, se- eh, ¿Por qué, al margen de todo desde lo que usted nos explicaba la vez pasada, de verlo desde la teoría ecológica y los distintos factores que le influencian, en este caso, cuando hablamos del padrastro, porque yo veía esa estadística, qué es lo que puedo resaltar ahí de esto, ¿no? No sé si me explico. sí, bueno, nosotros en los últimos años hemos presenciado una serie de cambios sociales en relación a la pareja y a la familia, y uno de los problemas es este de que am, de las separaciones y de que muchas personas tienen hijos con la primer pareja, con la segunda, con la tercera y a veces también eh, puede haber violencia en la disputa, en que, por ejemplo, un papá diga, yo no quiero que mi hijo esté en presencia de fulano y ese fulano es la nueva pareja de la mujer. Y entonces el tema de el padrastro, que antes era poco común porque en general era porque la mujer había enviudado, muy rara vez se había divorciado, hoy en día es un problema bastante común. Em, y, y digamos que puede ser también un indicador de riesgo, pero cuando nosotros hacemos el balance de los indicadores de riesgo, tenemos que hacer una sumatoria, digamos, no podemos pronosticar un riesgo solamente con un factor, ¿no es cierto? O sea, el hecho de que el niño conviva con el padrastro más tiempo que con el padre, eh, no significa necesariamente que ese padrastro lo está maltratando.
pero si a eso le sumamos otros indicadores emocionales, que el chico cuando ve a ver al padre biológico dice que no quiere volver porque el padrastro lo maltrata, etcétera. Hay que ir evaluando distintos indicadores, por ejemplo, también yendo a la escuela, viendo cómo es la conducta de él en la escuela, es decir, haciendo algo también, si se quiere, ecológico, ¿no? De dónde está parado ese chico para saber si efectivamente está siendo maltratado o corre el riesgo de ser maltratado. Gracias, profe. De nada. Bueno, ya estamos entonces sobre la hora. Si no hay ninguna otra pregunta, podemos dejar aquí. Yo me voy a ir comunicando con ustedes a Perdón, partir de la devolución de los trabajos. perdón, ¿dónde están las consignas de la unidad 2? Porque yo recién las busqué y no las encontré, del trabajo 2. Está toda la bibliografía, pero no están las consignas de la unidad 2. De la unidad 3 sí, que empieza el 28 de agosto y cierra el 31 de agosto. O sea, de la unidad Está de en hoy. el programa, Gabriela, yo Del también lo módulo busqué. 2 no están. Está toda la bibliografía. Sí, Gabriela, está en la página 6, donde dice actividades de aprendizaje, punto 4 y 5 dice tarea 1 y tarea 2 Página 6. del programa. En el programa. Ah, en el programa. Sí. Claro, claro. Y no Está bien. no está como consigna. Y si estás en el grupo, yo acabo de mandar todo ahí screenshoteado para que sea más fácil. Bueno, sí tengo lejos el celular, no lo tengo acá. Gracias. De nada. Gracias, Micaela. Bueno, bárbaro. Entonces quedamos así. También, por supuesto, pueden utilizar el foro para cualquier consulta que quieran hacer, o puede armarse algún debate en el foro también. Así que, bueno, espero que no tengan ningún inconveniente en realizar este trabajo y espero, bueno, que se encuentren bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Que tengan buenas noches. Gracias, buenas noches. Chao, Buenas buenas noches. noches. Buenas noches. Chao, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.